la velocidad de absorción de la glucosa. Tenemos en esta gráfica la glicemia en gramos por litro, ¿ya? Y aquí el tiempo en minutos. El tiempo en minutos que se va a dar. Entonces tenemos nosotros que en un tiempo cero, alimentos como disacáridos, polisacáridos o monosacáridos, empieza la ingestión, ¿ya? Y tenemos acá que a los 25 minutos, ¿ya?, los disacáridos, ¿ya?, los disacáridos y los monosacáridos alcanzan su pico prácticamente a los 25 minutos, mientras que en el caso de polisacáridos como el almidón, su pico de glicemia se da a los 30 minutos. ¿Ya? Luego tenemos que a la hora y media, prácticamente 2 horas a 2 horas y media empieza la caída. O sea, 2 horas y media empieza la caída. Por ejemplo, ¿a qué hora han tomado desayuno? ¿A las 6? 8. 9:53. O sea que hasta las 10 y media, dependiendo de qué hayas consumido, todavía estás con vida. Vamos a decir así, metabólicamente hablando. Todavía estás así despierto, todavía estás con energía. Pero ¿qué pasa? Eso es teóricamente. Esta gráfica es teórica. Nosotros no podemos generalizar eso para todos. Porque hay algunos que pueden tener un metabolismo más rápido, más violento. Y a la hora ya sienten hambre otra vez. Por su ansiedad, o cosas externas que han mediado ahí en el metabolismo, ¿no? O otros que no han tomado desayuno. En este momento, si no han tomado desayuno, deben estar haciendo gluconeogénesis, o deben estar formando cuerpos cetónicos, ¿no? Huélanse el aliento, pues sóplense en la mano y huélense el aliento. Ahí debe estar oliendo a acetona, o a manzana, así, a vinagre. Entonces, porque no toman desayuno. Ahora, estos tiempos van a variar dependiendo de tu reloj biológico metabólico. ¿A qué hora tomas desayuno? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora descansas? ¿Cuál fue tu última comida? ¿Duermes? ¿Tomas agua? ¿No tomas agua? ¿Comes fibra? ¿No comes fibra? Porque la fibra va a hacer que tu tiempo de absorción sea más lento. Si tú no consumes fibra, entonces tu tiempo de absorción es más rápido, a los 25 minutos. Si es igual, ¿no? Tú consumes fruta y si tú la licuaste, tu absorción va a ser más rápida, 25 minutos. Pero si tú te lo comes entero, con la fibra, la fruta, va a ser un poquito más de 25 minutos, va a ser más lenta su absorción. Su pico, alcanza su pico más lento, no se eleva. Y si tú a esa fruta le has echado más fibra, por ejemplo, fibra, le has echado linaza, le has echado alguna fibra que quieres consumir, salvado, germen, le has echado, por ejemplo, kiwicha, etcétera. Esa fibra que tú le estás colocando, esa fibra soluble, va a hacer que retarde más el proceso de la subida de la glucosa, o sea, este pico suba, retarde más, o sea, va a retardarlo. ¿Ya? Entonces tu proceso de absorción también va a ser lento, ¿ya? Y tu situación de querer comer también va a tardar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la fibra soluble, ya sabes que cuando se solubiliza, imagínate que son bolitas de gel que están en polvo, y que cuando tú lo consumes, la fibra, y está en un medio soluble, se empieza a hinchar, ¿no? Entonces tienes la sensación de estar lleno. Entonces eso es lo que el estómago requiere, estar con una sensación de estar lleno. No has comido pues 10 panes ni 20 panes, ¿no? Estás con una sensación de estar lleno. Cuando hay la sensación de vaciadez gástrica es que empieza a dar hambre, porque hay una señal a nivel del hipotálamo. Pero mientras tú estás con la sensación de estar lleno, no estás bostezando, no estás durmiendo, como si hubieras tenido que hacer dormir a tus 7 hijos el día anterior, o sea, o has venido de una guardia, que has atendido a todo el hospital, o sea, y eso no sucede, pues no. Entonces, todo va a depender de tu reloj. Entonces, si estamos hablando de tu reloj metabólico, entonces piensa también que cada paciente va a tener un reloj metabólico particular, que lo va a mediar su ancestría, que lo va a mediar de dónde viene, que lo va a mediar dónde vive, que lo va a mediar su alimentación, que lo va a mediar su estrés, todo. Entonces cada uno es un individuo particular, entonces tienes que enfocarlo así.
Entonces vamos a ver aquí la utilización de la glucosa sanguínea por los tejidos. Hasta ahorita creo que todos estamos acá. Entonces hemos mencionado que al nivel de las membranas celular de células musculares y adipocitos va a actuar el GLUT4, que va a favorecer y este GLUT4 se va a ver favorecido por la secreción de la insulina, que va a permitir que el ingreso de la glucosa, al interior de la célula. Luego esta glucosa tiene que ser fosforilada, ¿ya? Va a tener que ser fosforilada para que ingrese a la célula, y lo va a hacer la exoquinasa. La fosforila a nivel del carbono 6, por eso tienes tú glucosa 6-fosfato. Una vez que la glucosa 6-fosfato, tenemos acá la glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato se va a ir a la glucólisis para seguir generando energía, y a su vez, para disminuir la cantidad de glucosa 6-fosfato, se va a la formación de glucógeno. Pero en el hígado existe otra enzima que se llama también la exoquinasa, anteriormente conocida como exoquinasa, que es la glucoquinasa, que es una enzima que va a salir a la ayuda de esta exoquinasa. ¿Por qué? Porque esta glucoquinasa también fosforila la glucosa a nivel del carbono 6, ¿ya? Esta enzima es importante porque si nosotros han sido evaluado, por ejemplo, su actividad, ¿ya?, de cuánta cantidad de glucosa puede fosforilar, esta lo va a realizar en mayor proporción que esta exoquinasa. Esta es la conocida exoquinasa 4, que a ustedes antes le enseñaban, y esta es la exoquinasa 1. Entonces tenemos nosotros que una vez que la glucosa ya ingresó a la célula, entonces la fosforila, la exoquinasa. ¿Y para qué la fosforila? Para que no se salga otra vez de la célula, y para que quede atrapada dentro de la célula. Entonces la exoquinasa realiza una reacción irreversible, ahí la fosforila y la mantiene adentro de la célula. Y una vez que la mantiene adentro de la célula, no le queda más que otro camino que hacer glucólisis y generar 2 moléculas de ATP. Entonces el producto de la glucólisis va a dar piruvato. Ese piruvato, también conocido como ácido pirúvico, ¿ya?, este piruvato, dependiendo si estamos con oxígeno presente, ya, aquí hay una mitocondria, si estamos con oxígeno presente, tenemos que este piruvato, ya, va a descarboxilarse, pierde un carbono hasta acetilcoenzima A, y tenemos que esta coenzima A va a ir al ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de los ácidos triscarboxílicos, y va a producir FATH2 y NADH. Aquí tenemos nosotros que estas 2 moléculas ingresarán a la cadena transportadora de electrones. Luego se va a producir ATP, CO2 y agua, porque aquí en el ciclo de Krebs se produce CO2. Lo que quiero que quede claro es que siempre cuando ustedes le pregunten que el producto final, como producto final ha habido ATP, CO2 y agua, ahí quiere decir que están hablando de un metabolismo oxidativo y nada más y menos que de la glucosa. ¿Ya? Ahí se ha metabolizado glucosa. Cuando un producto final ha dado ATP, CO2 y agua, ha habido metabolismo oxidativo de glucosa. Ahora, por otro lado, si hay oxígeno ausente, tenemos que el piruvato va a ser prácticamente catalizado por la lactato deshidrogenasa, y aquí para esto requiere la presencia de NADH, que viene de la glucólisis, que se ha formado en la glucólisis cuando ha ingresado NAD, cuando el NAD se ha oxidado, y este NADH es capturado para poder prácticamente realizar este proceso de fermentación del piruvato a lactato, ¿ya? Y luego este NAD formado nuevamente regresa acá a la glucólisis que lo va a requerir. Este lactato sale de la célula. Vamos a verlo más adelante dónde se va. La glucólisis anaerobia, esa que se hace en ausencia de oxígeno, está restringido para algunas células, como el caso del eritrocito y el caso de células musculares esqueléticas que están prácticamente casi desprovistas de mitocondria. Tenemos aquí que el eritrocito, al no contar con mitocondrias, su única posibilidad de generar energía es a través de glucólisis anaerobia. Tenemos que esta glucosa va a hacer glucólisis, como pueden observar aquí en el evento, va a formar ATP, ¿ya? Y finalmente tenemos que se va a formar piruvato o ácido pirúvico.
Este piruvato va a ser catalizado por la lactato deshidrogenasa que hemos visto hace un momento y va a formar, entra NADH, se reduce NADH y va a formar NAD, y aquí tenemos que se va a formar ácido láctico. Entonces, ¿cuál de los siguientes tipos celulares depende únicamente de la glucólisis para generar energía como ATP? El eritrocito, ¿no? La conversión de 1 mol de glucosa a 2 moles de lactato en la vía glucolítica anaerobia se acompaña de la formación neta de ¿cuántas moles de ATP? 2. ¿Cuál es la biomolécula orgánica que elabora energía para producir ATP en condiciones anaeróbicas? Anaeróbicas, el carbohidrato. Entonces, seguimos. Tenemos que en la glucólisis es un evento de 10 reacciones y tenemos que la glucosa va a fosforilarse a glucosa de fosfato, luego esta glucosa se isomeriza, cambia de configuración, su grupo carbonilo que estaba en el primer carbono, ahora pasará al segundo carbono, entonces ya tiene configuración ceto, y se transforma en fructosa 6-fosfato, luego se continúa el evento a la formación de gliceraldehído 3-fosfato y finalmente tenemos la formación de piruvato. O sea, acá hay un evento de 10 reacciones, vamos a verlo más adelante. Aquí así como existe la glucosa ingresa a la glucólisis, habíamos mencionado que la galactosa y la fructosa, que son exosas de interés biológico, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos se adicionan, entran a la glucólisis. O sea, no piensen que hay fructuólisis y nada de esas cosas. Estos elementos entran a la glucólisis. ¿Cómo? La galactosa lo hace por una reacción de 4 pasos, se transforma en glucosa 6-fosfato. Y la fructosa, dependiendo de dónde se encuentre, si a nivel del músculo, tenemos que la exoquinasa lo transformará, lo fosforila a fructosa 6-fosfato y ya está dentro de la ruta. A nivel del hígado, esta fructosa se va a transformar en dihidroxiacetona fosfato y también ya está en la ruta, en la vía glucolítica. Entonces tenemos nosotros que estos son todos los componentes que entran que son parte de la glucólisis. Por ejemplo, vamos a empezar. La glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato, luego se isomeriza a fructosa 6-fosfato y luego se fosforila otra vez esta fructosa 6-fosfato pero a nivel del carbono 1 y decimos fructosa bifosfato. Esta molécula de 6 carbonos con 2 fósforos se parte en 2, en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Aquí estas dos moléculas están en un tira y jala. Por ejemplo, se puede convertir en esta, se puede convertir en esta, se puede convertir en esta. Entonces esta, cuando se decide pasar acá, se continúa la ruta. Gliceraldehído 3-fosfato nuevamente se fosforila a nivel del carbono 1 y tenemos 1,3 bifosfoglicerato. Luego pierde un fósforo con la entrada de un ADP para jalar un ATP y sale un ATP. Y aquí tenemos que se forma 3-fosfoglicerato. Luego tenemos que cambia de posición este fósforo en el carbono 3 cambia al carbono 2 y tenemos 2-fosfoglicerato y luego este 2-fosfoglicerato por otra enzima va a ser transformada en fosfonol piruvato y aquí este fosfonol piruvato a través de una piruvato quinasa formará piruvato. Esto es todo lo que pasa en la glucólisis, pero cada uno de estos metabolitos intermediarios se puede desviar a otras rutas. Si hay mucha glucosa 6-fosfato, entonces hay que desviarse porque ya no hay tanto requerimiento de energía. Tenemos que se desvía la ruta de la vía de las pentosas. Aquí, si acá estamos con demasiado, se desvía la ruta de la formación de aminoazúcares, glucolípidos, glucoproteínas para el sistema de membranas. Aquí la dihidroxiacetona fosfato, si aquí hay demasiado, tenemos que se desvía la ruta de la formación del glicerol 3-fosfato y la formación de lípidos. El 1,3 bifosfoglicerato puede desviarse la formación de 2,3 bifosfoglicerato en eritrocitos. Y acordémonos que este es un regulador alostérico en eritrocitos. El 3-fosfoglicerato es precursor de serina, que es un aminoácido no esencial. La fosfonol piruvato va a dar lugar a la formación de aminoácidos aromáticos, como el caso, también va a dar lugar a la formación de aspartato, y este aspartato forma parte del núcleo pirimídico, del anillo pirimídico. Aquí tenemos nosotros que el aspartato da lugar a la formación de asparagina, y el piruvato, cuando se transamina, forma alanina. Entonces,
las vías, los intermediarios metabólicos tienen opciones para irse. El balance energético en la glucólisis. Tenemos que se gastan hasta 2 moléculas de ATP con respecto a fosforilaciones. Se fosforila un ATP, se fosforila otro ATP que se gasta, o sea, 2 ATP gastados que entran. ¿Cuántos se producen? Tenemos por cada molécula de fosfoglicerато 1, pero por 2, 2. Y cuando también se forman 2 piruvatos, son 2 ATP que se forman. En conclusión, ganancia neta 2 ATPs en la glucólisis. Entonces, ¿cómo se regula esta glucólisis? La exoquinasa, hemos mencionado que fosforila la glucosa de fosfato, pero si hay mucho producto formado, se detiene la exoquinasa. Aquí tenemos que la fosfoproteoquinasa es otra enzima que regula la glucólisis y prácticamente va a estar inhibida por ATP, ¿ya? ATP la inhibe. ¿Y quién la activa? AMP, la fructosa 2,6 fosfato, que vamos a ver más adelante de qué se trata, la fructosa 6 fosfato, la fructosa 1,6 fosfato. Lo mismo, la piruvatoquinasa va a ser inhibida por ATP y va a ser activada por ADP y la fructosa 2,6 fosfato, que no es intermediario metabólico de la glucólisis, ¿eh? Es un regulador alostérico. Entonces, tenemos que en ausencia de oxígeno, en levaduras, la piruvato descarboxilasa formará acetaldehído y la alcohol deshidrogenasa lo transformará en etanol. Tenemos que en células musculares esqueléticas y en el eritrocito, tenemos que en ausencia de oxígeno el piruvato es transformado a lactato por la lactato deshidrogenasa. En presencia de oxígeno tenemos a la piruvato deshidrogenasa que va a transformar el piruvato hasta acetilcoenzima A por descarboxilación. Esta acetilcoenzima A se completa su oxidación en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones, donde entrará FAT-H2 y NAT-H para transformar FAT-NAT. Y aquí tenemos nosotros que tenemos, acá debe decir ya, acá las flechas están al revés, esta flecha está al revés ya, debe decir entra NAT y sale NAT-H y entra FAT y sale FAT-H2. A ver, tenemos, para que se transforme el piruvato hasta acetilcoenzima A, requiere a la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo multienzimático. Este complejo multienzimático va a estar mediado por 3 enzimas, la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipolil tresentilasa y la dihidrolipolil deshidrogenasa. Estas 3 enzimas requieren a algunos cofactores, algunas que van a actuar acá, como el caso de la coenzima A, NAT, tiamina pirofosfato, FAT y NAT-H. Pero casualmente estos cofactores, estos cofactores tienen como precursores a vitaminas, ácido pantoteico, en este caso del NAT-niacina, de la tiamina pirofosfato tiamina, del FAT-riboflavina. Además contiene el lipoato. Entonces, ¿qué se va a formar en la transformación del piruvato? Acetilcoenzima y CO2. ¿Ya? Entonces, como verás, si existiera una vitaminosis o una desnutrición severa en un niño, ya este cambio, esta transformación va a ser prácticamente afectada. Entonces, ¿cuáles son los órganos, vamos a decir, los sistemas más afectados cuando sucede esto? Es los sistemas más dependientes de ATP. ¿Y cuáles son esos? El cerebro y el músculo. Entonces, el sistema muscular y el sistema nervioso van a estar más afectados. Entonces, el sistema muscular, ya prácticamente un niño que ha sufrido todo este proceso, va a ser niño que no tiene una capacidad de aprendizaje, su sistema cognitivo no ha sido bien desarrollado, etcétera. Algunos van a presentar retardo, porque este daño es irreversible. Son componentes que participan en la reacción mitocondrial de la piruvato deshidrogenasa, la coenzima A, la flavina, la lipomida, la pirofosfato de tiamina. ¿La biotina? No, la biotina no forma parte. Entonces tenemos aquí, en esta gráfica, ya resumiendo, recapitulando, el piruvato se descarboxila acetilcoenzima A. ¿Y qué pasa con esta acetilcoenzima A? Entra el ciclo de Krebs o ácido cítrico y tienes como producto formado CO2 y agua. Entonces, retomando, tenemos que la glucosa hace glucólisis y forma piruvato, la piruvato deshidrogenasa, el complejo transforma al piruvato liberando una molécula de CO2 en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, se condensa con acetato, forma citrato y aquí en este evento se libera CO2 y se forma NAT-H y FAT-H2 también. Sale NAT-H y NAT-H2.
FATH2, porque ha entrado NAT y ha salido NADH y FATH2. Este NADH y FATH2 entra a la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué? Para que esta media molécula de oxígeno se una a dos hidrógenos y se forme la molécula de agua y este ADP se fosforile a ATP. Entonces, como producto final tenemos de esta glucosa CO2, ATP y agua. Pero en el ciclo de Krebs tiene CO2 y agua. Entonces, la acetilcoenzima tienes tú que se puede ir al ciclo de Krebs, se puede ir a la formación de cuerpos cetónicos, se puede ir a la síntesis de ácidos grasos, se puede ir a la formación de colesterol. Es indistinto. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? Quiere decir, si se forma NADH y FATH2, ¿ya? Quiere decir que prácticamente no puede haber mucha formación de NADH y FATH2. Si estos se forman demasiado, estos los bloquean. Tenemos el piruvato para que se transforme en acetilcoenzima. ¿Quién bloquea la piruvato deshidrogenasa? El ATP. No se requiere ATP. Acetilcoenzima, mucha acetilcoenzima lo bloquea. Y el NADH, que se ha formado en el ciclo de Krebs, también lo bloquea acá. La acetilcoenzima se tendría que condensar con el oxaloacetato para formar citrato. ¿Quién bloquea al citrato sintasa? NADH. La succinilcoenzima, esta que está aquí. El citrato, mucha cantidad de citrato y el ATP. El citrato se transforma en isocitrato y luego este isocitrato tiene que dar lugar a la formación de alfa-Z-glutarato. Y aquí, isocitrato de deshidrogenasa, tenemos que el ATP lo bloquea y aquí tenemos al calcio que lo activa. Y aquí tenemos que esta alfa-Z-glutarato va a transformarse en succinilcoenzima A. Si hay mucho producto de succinilcoenzima, bloquea esta enzima. Y también si hay mucho NADH formado, bloquea también a esta enzima para que ya no avance el ciclo, pero el calcio lo activa. Entonces, tenemos aquí el resumen de los aspectos energéticos del ciclo de Krebs. Tenemos que, en resumen, una acetilcoenzima, una molécula de acetilcoenzima A. Ya. Acá hay que tener cuidado, una molécula de acetilcoenzima A que está proveniendo de un piruvato, pero en la glucólisis, ¿cuántos piruvatos tienes tú? 2, pues, porque la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3. Entonces, de una glucosa, ¿cuántas acetilcoenzimas habrían? 2, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí estamos hablando de una acetilcoenzima A, una molécula de acetilcoenzima A. Entran 3 NAD, entra un FAT al ciclo de Krebs, entra un GDP, fósforo inorgánico y agua. ¿Qué tienes tú de ganado? 2 CO2, una coenzima A que se libera, 3 moléculas de NADH, una molécula de FATH2 y una molécula de GTP. Energéticamente, ¿a qué equivale? El NADH en la nomenclatura antigua, o sea, en la concepción antigua, está atribuido a 3 moléculas de ATP. Por 3, 9. Y esto estaba atribuido a 2 moléculas de ATP, 2 ATP. A un ATP, un ATP. Entonces, en suma, tienen 12 ATPs. Y decimos en la convención antigua, porque en la actualidad, algunas bibliografías manejan eso. Por ejemplo, Leninger maneja la convención actual, en que dicen que el NADH no equivale a 3 moléculas de ATP, sino a 2,5. Y el FATH2 a 1,5. Entonces, aquí prácticamente esto bajaría a 10. ¿Ya? Pero no sabemos cómo va a ser la pregunta. Puede ser que la pregunta sea como la convención antigua. El metabolismo de una mol de acetilcoenzima A en la mitocondria produce la generación de ¿cuántos moles equivalentes de ATP? 12. Pero si hubiera 10, esa sería la respuesta. Pero siempre y cuando no hubiera 12. Y si hubieran las 2, allá ahí tienes que ver. Ya. Para eso hay que saber mucho bioquímica, y si el que plantea la pregunta no sabe, te va a poner 12 nada más. Así que, creo que está muy actualizado, pues nada. Además son algunos libros nomás que lo hacen, no todos los libros hacen eso, esa tingencia. Pero por si acaso lo estamos colocando, lo estamos mencionando. A ver, recapitulamos otra vez. Así, en gráfica, otra vez. La glucosa hace glucólisis, libera ATP, se forma piruvato, se descarboxila piruvato, acetilcoenzima A.
esta se condensa con el oxaloacetato, entra al ciclo de Krebs, ¿no? Se forma una molécula de ATP por GTP, CO2, se forman los equivalentes reductores NADH y FATH2, porque ha entrado NAD y ha entrado FAT, y aquí estos van a ser prácticamente, ingresan a la cadena respiratoria para producir ATP, mientras que media molécula de oxígeno va a formar una molécula de agua. Ya. La acetilcoenzima A es una molécula clave, porque también puede llegar acá por la beta-oxidación de los ácidos grasos, para que entre al ciclo de Krebs y genere energía. ¿En qué condiciones? Cuando tú beta-oxidas, cuando haces lipólisis, cuando haces ejercicio, cuando la grasa te va a ayudar a generar energía, pero siempre y cuando la muevas. Y entonces tiene que haber una señal ahí de una hormona, que es la epinefrina, y que solamente se va a liberar cuando tú haces ejercicio. Y cuando estás sentado, la epinefrina no se va a liberar, pues jamás. Los aminoácidos que se metabolizan pueden dar lugar a la formación de oxaloacetato y acetilcoenzima A, que también son intermediarios metabólicos. El oxaloacetato es intermediario metabólico del ciclo de Krebs. Entonces, ahora, ya estamos a este nivel, va a entrar, entonces vamos a la cadena, la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. Entonces tenemos aquí a la mitocondria, ya, a la mitocondria, y lo que estamos señalando aquí es la membrana interna mitocondrial, ya. En la membrana interna mitocondrial hay proteínas llamadas el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4 y también el complejo 5, lo que antiguamente se llamaba como la ATP sintasa, en la actualidad lo llaman como complejo 5. Tienes que, si observas, cada uno de estos complejos atraviesa la membrana. Entonces también si observas, el complejo 2 no atraviesa la membrana. Entonces tienes aquí que el ciclo de Krebs es realizado a nivel de la matriz mitocondrial, adentro. Pero acuérdate que succinato se forma en el ciclo de Krebs. Mira, vamos a regresar para que veas el ciclo de Krebs. Succinilcoenzima A, y aquí se forma succinato, y este succinato a través de la succinato deshidrogenasa va a dar otro fumarato y después malato. Aquí hay succinato que se ha formado en el ciclo de Krebs. Entonces, este evento que tú ves, se formó succinato y que se va a transformar en fumarato. Este evento aquí está acoplado al ciclo de Krebs, porque este producto se va a la formación de fumarato y continuaría el ciclo de Krebs. Ya en la siguiente edición voy a tener que rehacer esta gráfica. Le voy a agregar el ciclo de Krebs, porque las gráficas nunca están completas y es más, tienen bastantes errores en el internet. Entonces uno tiene que mirarlas y empezar a reeditarlas otra vez, y es todo un trabajo de chino. Ya me he cansado dos noches haciendo eso, ya arreglarla, reeditar, o sea, ver de la forma más didáctica que tú puedas captar y relacionar e integrar una vía con otra, o sea, para que puedas encontrarle sentido, ¿no? Y algunas gráficas tienen errores, pues. Entonces la gente, a veces los alumnos cuando ponen sus gráficas con errores, ¿no? Nosotros nos damos cuenta y les preguntamos, ¿y eso qué es? Y allá. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya tantas veces lo manejas estos temas, ya te puedes dar cuenta dónde está el error, ¿no? Dónde identificas el error. Bien, seguimos. Y aquí, el NADH que se forma en el ciclo de Krebs se va al complejo 1. Entonces, bombea los protones al espacio intermembrana, que ves aquí. Esos electrones van a ser recogidos por la coenzima Q, ¿ya?, para llevarlos al complejo 3. Tenemos aquí que este NAD que se recupera, ¿a dónde crees que va? Al ciclo de Krebs. Porque, ¿para qué? Para poder bombear nuevamente NADH, que llega aquí al complejo 1. El FATH2 que se forma en el ciclo de Krebs llega al complejo 2, y aquí sus electrones son bombeados por la coenzima Q, mientras que los protones son bombeados al espacio intermembrana. El complejo 3 tenemos al citocromo C, que va a seguir llevando los electrones al complejo 4 para completar de electrones a esta media molécula de oxígeno y formar una molécula de agua, ¿ya? Formar una molécula con la presencia de dos hidrógenos, ¿ya?, que han ingresado por aquí. El flujo de protones se va a dar a través a favor de la gradiente,
porque se va a acumular gran cantidad de protones aquí, entonces los protones van a pasar por acá, van a fluir. Ese flujo de protones, hay protones que irán acá a completar esta media molécula de oxígeno con los electrones que le proporciona el citocromo C a través del complejo 4, este flujo de protones que ingresa hace que el ADP se una a un fósforo inorgánico y forme una molécula de ATP. ¿Ya? Entonces, tenemos que esta media molécula de oxígeno, así como tal, ya es un radical libre, por si acaso. Entonces tiene que completarse esta media molécula para formar agua y se neutraliza ahí el radical libre. Acuérdate que si este es un radical libre, esta es una mitocondria, la mitocondria dentro tiene DNA. Entonces este radical libre lo que puede es dañar el DNA de la mitocondria. Y lamentablemente el DNA de la mitocondria no tiene sistema de reparación. Entonces, ¿qué hace? La célula se tiene que suicidar, pues si ha sido afectado su material genético. Entonces tenemos aquí que el complejo 1 entrará, el NADH entrará al complejo 1, mientras que el FATH2 entrará al complejo 2. Ahora, en este evento hay una enzima que va a actuar, que es la succinil deshidrogenasa, que la vamos a ver aquí en el ciclo de Krebs. La succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa hace posible que la succinato se transforme en fumarato. Entonces, tenemos que esta succinato deshidrogenasa, que va a actuar a este nivel, haciendo posible que el succinato se transforme en fumarato, va a actuar, está relacionado con esta, va a estar aquí, a este nivel, ¿ya? A este nivel va a estar. Y como puedes observar, esta enzima que participa en la transformación de succinato a fumarato no se encuentra en la matriz de la mitocondria, se encuentra a este nivel. ¿Ya? Con excepción de la succinato deshidrogenasa, las enzimas del ciclo de Krebs, ¿dónde se localizan? En la membrana externa, en el espacio intermembranoso o en la matriz mitocondrial. En la matriz. Sobre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, señala el enunciado incorrecto. Las enzimas del ciclo de Krebs se ubican en la membrana mitocondrial interna. El ciclo de Krebs es regulado por relación de NADH y NAD. Cada ciclo produce 3 NADH y un FATH2, es correcto. La disipación de la gradiente proteónica produce la fosforilación de ADP, ¿sí? La reducción de oxígeno en el transporte de electrones genera radicales libres, ¿sí? Esa media molécula de oxígeno genera radicales libres. Entonces la respuesta incorrecta es la A, porque las enzimas del ciclo de Krebs se ubican en la matriz, no en la membrana mitocondrial interna. Entonces aquí tenemos algunos inhibidores y desacopladores, ¿ya? Tenemos al complejo 1, que puede estar inhibido por rotenona, ¿ya? Que es usado para cazar peces en la selva, es un veneno, pero que no afecta al ser humano. Amital, pirimicina, que inhiben la transferencia electrónica desde un centro de hierro a la ubiquinona. El complejo 2, ¿ya? El inhibidor es malonato, es un inhibidor competitivo con la succinato deshidrogenasa. El complejo D3 tiene un inhibidor, la antimicina, que es un fármaco, un antibiótico que bloquea la transferencia electrónica desde el citocromo B al citocromo C1. El complejo 4 tiene su inhibidor el cianuro, otro veneno que es la ácida de sodio, que inhibe la citocromo oxidasa. Y la ATP sintasa puede estar inhibida por oligomicina, que inhibe a la fracción 0 y C0 para impedir que se forme la molécula de ATP. ¿Ya? Ahora, el atractilócido también es otro inhibidor que hace que el ATP que se ha formado bloquea la salida del ATP formado dentro de la mitocondria, bloquea la salida de ese ATP. Ahora, cuando hablamos de desacoplantes, hablamos de aquellos que lo que hacen es aperturar el canal. Vamos a regresar a la figura para que lo vean. Un desacoplante lo que hace es aperturar estos canales. Entonces, ¿qué va a pasar si apertura esos canales? Por ahí va a pasar los hidrógenos. Se fluyen por ahí los hidrógenos. Y si se fluyen por ahí los hidrógenos, prácticamente por acá los hidrógenos, que la fuerza proteónica de los hidrógenos cuando pasan
únicamente por aquí no se van a dar. Entonces, como consecuencia, no se va a formar ATP. El hecho de que exista un transporte de electrones asociado a una fosforilación oxidativa está dada para la formación de ATP. Si no hubiera una fosforilación oxidativa, estos electrones se disiparían como calor. Entonces, lo que hace un desacoplante es hacer que se libere estos electrones como calor, aumentando la temperatura, pero no se va a formar ATP ahí. Ya. Entonces, esas cremas reductoras que se aplican para hacer, que venden en las calles, que se aplican para que bajen la grasa, que cuando ustedes se aplican les da bastante calor, les quema, todo eso, ese es un desacoplante. Y por si acaso no está medicado, no está recomendado que sea usado, no es favorable. Ya. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? A ver, usar el desacoplante. Ya te dice, use la crema en el abdomen donde usted tiene la acumulación de grasa. Entonces, media hora antes de hacer el ejercicio, ¿no? Entonces se supone que tú estás haciendo ejercicio. Entonces empiezas a sentir el calor, y te hace sudar, te hace calor. Ya. Y después te dice, el que te vende, dice, pero no lo vas a usar todos los días, ¿ah? No siempre, solamente te va a bajar unos cuantos centímetros. Ya. ¿Qué crees que ha pasado ahí? Primeramente, que la distribución de las mitocondrias a nivel del músculo va a estar dada de acuerdo al tipo de contracción que hacen por ejemplo, los miembros, ¿no? Por ejemplo, en los brazos y en las piernas la contracción es una contracción rápida. ¿Ya? Ahí casi prácticamente las células musculares tienen muy poca cantidad de mitocondrias. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que hay muy poca posibilidad de que la persona pueda realizar el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Va a ser una glucólisis anaerobia, ¿no? Entonces, pero donde hay prácticamente mitocondrias es aquellos músculos que hacen una contracción lenta. ¿Ya? Entonces, los músculos que hacen contracción lenta, ¿dónde están distribuidos? Van a estar distribuidos ¿dónde? A nivel del abdomen, a nivel de la espalda, ¿no? A nivel de las caderas. A ese nivel están los músculos de contracción lenta. Entonces, ahí hay mitocondrias. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces ejercicio, supuestamente usas esa crema reductora, o sea, bioquímicamente, ¿qué está pasando? El desacoplante ya hemos visto qué hace, ¿no? Ya abre por acá, entonces por lo tanto se bloquea la formación de ATP. Pero tú requieres ATP porque estás haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Requieres ATP, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tú requieres ATP, la grasa, y como estás haciendo ejercicio, va a haber lipólisis, ya. Va a haber lipólisis y por lo tanto se va a formar ácidos grasos. Y se liberan los ácidos grasos, entonces ese ácido graso va a entrar a la beta-oxidación, porque en ese sitio hay mitocondrias. Entra a la beta-oxidación y va a formar FATH y NADH, FATH2 y NADH. Y ese NADH y FATH2 solo va a poder entrar al ciclo de Krebs. Y ya viste a cuánto equivale NADH y FATH2 en energía, a 3 moléculas por cada, ¿no? Por cada mol, por cada acetilcoenzima que ha sido quemado, que ha sido oxidado ahí. Ya. O sea, tus 12 moléculas de ATP que se van a formar, ahí nomás quedan 12 moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa te produce 38 moléculas de ATP. Esas 38 menos 12, 26 moléculas de ATP van a estar anuladas, bloqueadas, porque hay un desacoplador que está impidiendo que eso se produzca. Entonces, tú como estás requiriendo energía, que usted estás quemando la grasa. Ahora, acuérdate que cuando tú haces ejercicio, no pienses que el cerebro se detiene, ¿ya? Todo el sistema está requiriendo ATP, ¿ya? Entonces, ahora, si hay alguien que te dijo, no consuma alimento porque usted va a hacer ejercicio, para que usted pueda quemar toda la grasa, porque cuando no tenga ninguna glucosa, entonces ya no tiene energía, entonces la grasa tiene que darle la energía. No es así, porque la grasa no entra al cerebro. Lo que entra al cerebro son los cuerpos cetónicos, que van a ser formados a partir prácticamente de la lipólisis de los ácidos grasos que entran
a la formación de acetilcoenzima A, y a partir de ahí se desvía la formación de cuerpos cetónicos. Entonces en ese momento se está formando cuerpos cetónicos, porque tú no vas a estar pues, como un robot, ¿no? Haciendo ejercicio y tu cerebro está paralizado, ¿sí? Eso no sucede. El cerebro está pensando también. Estás viendo la hora, estás sudando, entonces la persona empieza, te está quemando, pero te está afectando acá. ¿Ya? Te está afectando por la cantidad de cuerpos cetónicos que están entrando. O sea, el cerebro está tratando de estar manteniéndose activo, pero a ese costo. ¿Ya? Entonces, esa persona, como no está formando ATP, el desacoplador está haciendo que los electrones se liberen como calor. Entonces, como consecuencia, empieza a elevarse la temperatura, empiezan a sudar así bastante, perder bastante agua, y dice, tiene que tomar agua, sigue tomando agua. Ese es el efecto que va dando. Ahora, desafortunadamente, ese es el caso de un desacoplador, pero hay otros inhibidores que son usados que actúan a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces, a nivel del hipotálamo, y ahí ya lo que se va a afectar son las señales, la señal hipoglicemiante, la señal hiperglicemiante, ese reloj que hay va a ser afectado. Entonces tú por lo general vas a quedarte con un tiempo prolongado de no tengo hambre, porque ya se afectó, pues, ya se afectó tu señal, no tengo hambre, como consecuencia en el tiempo el daño al páncreas, porque ¿dónde se produce pues la insulina y el glucagón? En el páncreas, ¿no? Entonces ese es el problema que hay. Por ejemplo, aquí tenés la cadena de transportar electrones, ¿no? Y aquí tenemos nosotros cómo puede ser afectado el complejo 1, ¿no? En el caso de la rotenona hemos mencionado, y algunos inhibidores que van a actuar a nivel de la NADH deshidrogenasa, que está en el complejo 1, la antimicina, que va a inhibir el complejo del citocromo B a nivel del transportador 3, y aquí tenemos cianuro de potasio a nivel del complejo 4. Ahora, en el caso del complejo 4, aquí tenemos una particular, ¿no? El cianuro, el monóxido, ¿no? Que va a impedir que este complejo 4, en este complejo 4, los electrones no puedan ser transferidos al oxígeno y se detiene también la síntesis de ATP. ¿En qué condiciones nosotros podemos estar intoxicados con monóxido de carbono? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo, por ejemplo? Cuando nosotros nos quedamos encerrados dentro de un carro, ¿no? En su auto están encerrados y todo el monóxido y amanecen muertos, ¿no? Ya es por eso, pues. Aquí estamos. Aquí está la explicación. O cuando ustedes, por ejemplo, o cuando nosotros estamos en un carro interprovincial y todas las lunas están cerradas, todo porque va a pasar por la altura, ¿no? En su sistema, en el ómnibus, en el sistema del ómnibus, por ejemplo, el aire acondicionado se apaga cuando está pasando por la altura. Entonces el carro está completamente hermético, el ómnibus. Y tú ves, por ejemplo, que las personas se supone que aumenta la presión parcial de oxígeno, pues está en aumento, ¿no? Está en aumento, está disminuida. ¿Disminuye o baja? En la altura. ¿Baja? ¿Disminuye? Ya. Disminuye, o sea, hay menos oxígeno. La gente está más desesperada por respirar. Sea que estás durmiendo, sea que tú estás respirando igual. Las personas están respirando, o sea, no pienses que se detiene. Ya. Entonces, por una curiosidad, si tú viajas, mira las lunas, está de agua todita las lunas, porque se supone que el CO2 ya en el ambiente ha formado ácido carbónico y está un montón de las lunas de agua, hasta que pasa por todo el momento que va a pasar por la Oroya, que son como 2 horas a 3 horas, dependiendo cómo está, va avanzando el carro. Entonces la gente que ya es más sensible al cambio, empieza a sentir que ya ya quiere respirar. No importa el aire frío, pero quiere hacerlo, a ese cambio. Hasta que ya después pasa, y ahí recién abren las ventanas, ventilan, hay una necesidad de ventilar, pero a veces ni lo ventilan, porque la gente siente frío, no sé, creen que el aire los mata, no, bueno, ya, pasa eso. Sin ir muy lejos, el metropolitano, sin ir muy lejos, el tren. Está cerrado todo, y en horas punta todos están ahí cerrados, y mira cómo están las lunas. Y toda la gente está ahí respirando, todos están ahí apretados, ¿no? Sales de una situación ya hay un momento en que ya quieres respirar, ya porque ya no se puede, ya hay que formar el oxígeno está faltando. Entonces aquí ya, porque nadie se puede quedar eternamente pues en el tren así cerrado, todo y todos apretados.
cada uno empezaría ya a colapsar ya. Entonces tenemos aquí, este es el complejo 4. Esta media molécula de oxígeno, los protones que se van a formar van a dar lugar a la formación de agua, pero ¿quién le va a ceder los protones, los electrones a esta media molécula de oxígeno? El citocromo A3. Ya. Este citocromo A3 ya debe unirse al hierro, ya, debe unirse a este grupo EN. Ya. A este grupo EN debe unirse, ¿para qué? Para proporcionarle los 4 electrones a la media molécula de oxígeno y formar agua. Ahora, ¿qué pasa con el cianuro? Bloquea este nivel. El monóxido bloquea este nivel, ¿no? Impidiendo que este citocromo A3 reciba estos 4 electrones y se los ceda a esta media molécula de oxígeno. La inhibición del complejo 4 de la cadena transportadora de electrones por el monóxido de carbono del cianuro es a nivel del citocromo A3. Entonces aquí estamos con el balance energético del metabolismo oxidativo de la glucosa. ¿Ya? Y vamos a ver que la glucosa, cuando se transforma en piruvato, aquí en glucólisis forma 2 moléculas de ATP. Este piruvato, o sea, se supone que este ha dado 2 piruvatos, ¿no? Pero acá estamos en el ejemplo con 1. Tienes que va a dar lugar a una acetilcoenzima. Pero son 2 piruvatos, por lo tanto 2 acetilcoenzima. Y cada acetilcoenzima hará un ciclo de Krebs. Entonces aquí estamos resumiendo 2 ciclos de Krebs que va a hacer. O sea, por cada glucosa habrán 2 ciclos de Krebs. Ya. Acá en este evento se formará una molécula de GTP por cada ciclo de Krebs. Estamos hablando de 2 GTPs. Y este GTP equivale a 2 moléculas de ATP. Entonces aquí nada más tenemos 4 moléculas de ATP. Bien. Entonces tenemos aquí que ha entrado en la glucólisis NAD y ha formado NADH más H. Aquí en la formación de acetilcoenzima ha entrado NAD y se ha formado NADH más H. En el ciclo de Krebs ha entrado NAD y se ha formado NADH más H. Ha entrado FAT y se ha formado FATH2. Entonces tenemos en el ciclo de Krebs, si entra FAT, ha entrado 2 FAT por los 2 ciclos y ha formado 2 FATH2, que es equivalente a 4 moléculas de ATP, porque 2 por 2, 4. Han salido 6 moléculas de NADH en los 2 ciclos de ATP. Entonces tenemos 6 por 3, 18 moléculas de ATP. Aquí también ha entrado NAD y ha salido NADH, pero ¿cuántos? Por 2 piruvatos, 2 NADH, 2 por 3, 6 moléculas de ATP. Aquí a nivel de la glucólisis, este NADH, ya, dependiendo qué lanzadera use, si va a usar la lanzadera glicerol 3-fosfato, ya, aquí tenemos que, o malato, o la lanzadera malato. En este caso, la lanzadera malato es la que te va a dar 6 moléculas de ATP, si ha usado la lanzadera malato. Si ha usado la lanzadera glicerol 3-fosfato, glicerdídeo 3-fosfato, va a usar 4 moléculas de ATP. Ya. Entonces tenemos aquí, ha usado la lanzadera malato 6 y ha usado la lanzadera gliceraldehído 3-fosfato 4. Por eso tú tienes aquí que en la cadena respiratoria tendrás 34 o 32 ATPs, dependiendo de la lanzadera. Y si sumamos a lo que ya tenemos a esos 4 moléculas de ATP, tendremos entre 38 y 36 moléculas de ATP. Dependiendo de la lanzadera. La lanzadera malato es más que todo que actúa a nivel del hígado, está más descrito en humanos que la lanzadera gliceraldehído 3-fosfato. Esa está más descrita en insectos y en algunos invertebrados. Bien, vamos a revisar ya para entrar a otra vía metabólica. Ya. Seguimos en carbohidratos. Tenemos la glucosa 6-fosfato. Una vez que la glucosa se ha fosforilado de glucosa 6-fosfato, aquí la tenemos ya. Hemos mencionado que esta hace glucólisis y parte se va a la formación de glucógeno y también el exceso se va a la vía de las pentosas, ¿no es cierto? Pero ahorita nosotros
bueno, si hubieran ustedes tenían glucosa, están haciendo glucólisis, pero no tienen glucosa ahorita, ya. Están haciendo glucólisis, vamos a imaginar que sí tienen, ya, glucólisis, forma piruvato, se descarboxila lactato, se descarboxila acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs, a la cadena transportadora de electrones, forma CO2, agua y ATP, producto final. Pero tú no estás en esta situación ahorita, tú estás en otra situación. El piruvato se descarboxila, a través de la lactato deshidrogenasa formará lactato, este lactato regresa a la formación de piruvato, el piruvato forma glucosa a partir de gluconeogénesis para formar glucosa 6-fosfato y nuevamente regresa a glucólisis y esta forma piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Y aquí tienes que el glucógeno que va a ser almacenado solamente el 15% de tu peso, en el hígado se almacenaba glucógeno, el glucógeno está haciendo glucogenolisis. También para algunos que ya están haciendo glucogenolisis, ya que tienen glucógeno, no aquel que no ha tomado desayuno, el que no ha tomado desayuno no tiene glucógeno, por si acaso. Estamos hablando del glucógeno del hígado, el hepático, el que está relacionado con el metabolismo, la homeostasis de la glucosa en el organismo. Ese está relacionado con, entonces estamos hablando del hepático. El que no toma desayuno no tiene esto ya, está condenado a hacer solamente esto ya, está acá. Ahí está, ya, está haciendo una acidosis metabólica ya hace ratos. Entonces tenemos aquí que este glucógeno, para el que ha tomado desayuno, lo está ayudando. Glucosa 6-fosfato, glucólisis, piruvato, acetilcoenzima, y sigue aquí con ATP, su cerebro todavía está acá. Ya. Entonces, ¿pero qué pasa con aquel que no ha tomado desayuno y está... Desde no tomar desayuno y desde ayer, su última comida habrá sido a las 8 o 9, en foja cero, el glucógeno no existe, entonces haciendo gluconeogénesis. Hacemos la gluconeogénesis, ya. O sea, todo es en carne propia, acá, aprendemos en carne propia, ya acá, viviendo la gluconeogénesis. Tiene una importancia biológica porque algunos tejidos requieren un aporte continuo de glucosa. ¿Y cuál es ese? El cerebro y el eritrocito, las médulas espinales, la médula espinal, el testículo, los testículos. Tenemos aquí que el cerebro consume 120 gramos al día, ya sea trabaje o no trabaje, igual, 120 gramos al día. Y el organismo 160. ¿Ya? Pero hay reservas en líquidos corporales de 20, el glucógeno de 160, hemos mencionado el 15% de tu peso, pero estas reservas no son suficientes para cubrir muchas horas, ¿eh? Entonces la gluconeogénesis tiene que formar glucosa, te está diciendo hay que formar glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono. Y aquí tenemos al lactato, cuando el músculo esquelético activado es mayor, cuando hay una mayor glucólisis que la fosforilación oxidativa. ¿En qué casos? Cuando están haciendo ejercicio. Los aminoácidos, cuando hay una degradación de proteínas de la dieta o cuando hay degradación de proteínas musculares, hay una deplatación de proteínas musculares, glicerol, hay una hidrólisis de los triacilglicéridos en células adiposas. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿están ahorita en una condición de hacer gluconeogénesis? A ver, ¿el músculo esquelético está activo o ustedes están sentados? No. ¿Están haciendo degradación de proteínas de la dieta? Primeramente no han comido, entonces ¿qué cosas van a degradar? Ya. Entonces, aquí tenemos proteínas musculares que pueden ser que se estén quemando, glicéridos, y aquí también tendría que estar haciendo ejercicio, ¿no? Una condición. Pero también la inanición también degrada proteínas de nivel de músculo. Glicerol, están haciendo hidrólisis de triacilglicéridos, lipólisis, no están haciendo ejercicio, no están así sentados. Entonces, hay mayor posibilidad que estén sostenidos por la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí que debe haber alguna grasa que se está degradando por ahí para poder formar cuerpos cetónicos. Localización tisular. ¿Dónde se ubica en mayor proporción la gluconeogénesis? En el hígado en un 90% y en el riñón en un 10%. Son los órganos donde tiene principal lugar la gluconeogénesis. Pero la glucosa 6-fosfatasa, ¿por qué? Por la presencia de la glucosa 6-fosfatasa.
Esta glucosa 6-fosfatasa va a actuar a ese nivel para permitir que la glucosa viaje en sangre y sea repartida al cerebro, al músculo esquelético y al músculo cardíaco. La gluconeogénesis en el hígado y riñón van a mantener el nivel de glucosa necesario en la sangre para el cerebro y para el músculo, etc. ¿Cuáles son los principales órganos o tejidos en los que se realiza la gluconeogénesis? Hígado y riñón. Entonces tiene sus etapas. Entonces, no pensemos de forma errada que la gluconeogénesis es un proceso inverso a la glucólisis porque participan otras enzimas, o sea, no son las mismas enzimas que participan. Y además, acuérdate que en la glucólisis se generaba ATP. La gluconeogénesis requiere ATP porque hay que formar glucosa. Entonces, si requiere ATP, no es una vía metabólicamente tan efectiva, ¿no? Es costosa, se requiere ATP para formar glucosa. Entonces, tenemos que el piruvato, a través de la piruvato carboxilasa a nivel de la mitocondria, requiere ATP para formar oxalacetato, se requiere ATP para llegar a fosfonolpiruvato, se requiere ATP para formar fructosa 1,6 bifosfato, y así hasta llegar al hígado, acá al retículo endoplasmático del hígado, para formar glucosa a través de la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima es la que encontramos en el hígado y no está en el cerebro, no está en el músculo, por eso que el cerebro ni el músculo pueden hacer gluconeogénesis. Esta enzima no se encuentra en el cerebro, no se encuentra en el músculo. Ya. Entonces tenemos nosotros que, dependiendo de quién sea el precursor, la primera etapa tiene una variante. Por ejemplo, si es alanina, la alanina se se transamina piruvato, ¿ya? Y aquí el piruvato, a través de una piruvato carboxilasa, formará oxalacetato. Aquí tenemos, por la presencia de ATP, este oxalacetato tiene que salir al citoplasma. En el citoplasma no existe oxalacetato. Entonces se transforma en malato para poder salir y bajo la forma de malato se transforma nuevamente en el citoplasma en oxalacetato. Y aquí la fosfonolpiruvato carboquinasa va a dar lugar a la formación de fosfonolpiruvato, a esta molécula que estábamos hablando aquí, para que ya empiece. Entonces decimos, el malato sale al citoplasma mediante un transportador malato alfa-cetoglutarato. Entonces aquí, esta enzima mitocondrial requiere biotina, la piruvato carboxilasa. Ya, entonces la biotina, sabes que va a entrar por los alimentos, ¿no? Entonces tenemos que, si la primera etapa, el precursor es lactato, acá, el lactato a través del lactato de deshidrogenasa se transforma nuevamente en piruvato, y el piruvato a través del complejo carboxilasa formará oxalacetato hasta fosfonolpiruvato que sale a la mitocondria. Entonces, esta ruta, cuando el precursor es lactato, es utilizado por eritrocitos y el músculo después de un ejercicio intenso. Habíamos mencionado que es una ruta muy costosa desde el punto de vista energético. Para formar glucosa se requiere 6 moléculas de ATP para formar una glucosa. Entonces no conviene ayunar. La regulación de la gluconeogénesis. Aquí tenemos, habíamos mencionado que si la ruta es hacia abajo, estamos hablando de glucólisis. Si la ruta es hacia arriba, estamos hablando de gluconeogénesis. Habíamos mencionado en la glucólisis que para esto se requiere para que la fructosa 6-fosfato se transforme en fructosa 1,6 bifosfato, se requiere ATP. Y aquí la fosforotoquinasa, habíamos mencionado que se va a mantener activa por la 2,6 bifosfoglicerato, perdón, la 2,6 bifosfato, que es un regulador alostérico, que va a activar a la glucólisis aquí a este nivel, a nivel de la fosforotoquinasa. Entonces tenemos nosotros que este mismo regulador alostérico, en el caso de la gluconeogénesis, ¿ya?, va a inhibir a la otra enzima, la fructosa 1,6 bifosfato, ¿ya?, para ser transformado de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato. Este regulador alostérico no es un intermediario de ninguna de las rutas, ni de la gluconeogénesis ni de la glucólisis, ¿ya? Su nivel celular refleja el nivel de glucagón en sangre. ¿En qué situación hace gluconeogénesis? En ayuno, pues.
Entonces, ¿qué va a pasar con el glucagón? Va a estar elevado, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, si hay glucagón elevado, ¿esto va a haber en grandes proporciones? No, pues porque se supone que si habría, anula la gluconeogénesis. O sea, habrá menos concentración que el glucagón. Están en contraposición. ¿Qué es la fructosa 2,6 bifosfato? ¿Componente intermediario de la glucólisis? No. ¿Molécula que inhibe la glucólisis? No, al revés, la activa y inhibe la gluconeogénesis. ¿Es una molécula que activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis? Esa es la respuesta. ¿Es intermediario de la gluconeogénesis? No. ¿Es un intermediario del ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico? Tampoco. Sobre el proceso de gluconeogénesis, señale la secuencia correcta. ¿El músculo aporta lactato al hígado y al corazón? Lactato al hígado y al corazón, solamente al hígado, al corazón no. ¿Los triglicéridos aportan carbonos para la gluconeogénesis? Sí. ¿El músculo libera piruvato al hígado? No. El músculo libera lactato al hígado. ¿El intestino delgado contribuye con alanina para la gluconeogénesis? Sí. Correcto. ¿Los triglicéridos de qué forma aportan carbonos? Cuando hay lipólisis, se supone que el esqueleto carbonado es el glicerol, que forma parte del triacilglicérido. Y ese glicerol se va a la ruta gluconeogénica, que lo vamos a ver nosotros más adelante. ¿Los ácidos grasos dónde se irán? A la formación de cuerpos cetónicos. Señor, el enunciado correcto. En una situación de realimentación, la gluconeogénesis produce glucógeno. La gluconeogénesis te va a producir glucosa 6-fosfato en un evento. Y eso se requiere para formar glucógeno. Por eso que tenemos, el glóbulo rojo contiene enzimas glicolíticas y glucogenolíticas. Durante un ejercicio prolongado, la insulina favorece la glucogénesis muscular. La insulina. En el ayuno prolongado aumenta la relación insulina-glucagón. Al revés, el aporte de glucosa a los glucóbulos rojos depende de la liberación de insulina. No. Hemos mencionado que el GLUT1 actúa a nivel de los eritrocitos y no depende de insulina. Entonces, tenemos como respuesta correcta la primera. Durante un ejercicio prolongado, la insulina no está presente en un ejercicio prolongado. Quien está es el glucagón. Ya. Aquí, y no va a producir tampoco glucogénesis. Se supone que el glucagón, en la glucogénesis es formación de glucógeno, ¿no? Y si estás en ayuno no va a haber ninguna ruta de síntesis, va a estar activa en un ayuno o un ejercicio intenso, excepto la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, y la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Pero ninguna formación de colesterol, síntesis de ácidos grasos, glucógeno, eso no va a haber. Entonces, ¿cómo se regula la gluconeogénesis y la glucólisis? Tenemos el piruvato, ya hacia arriba vamos. Tenemos que la acetilcoenzima va a favorecer la actividad de la piruvato carboxilasa y quien le inhibe es el ADP. En todos estos eventos, el AMP y el ADP van a participar en la inhibición, mientras que el citrato activa las rutas. ¿Ya? Y también va a ser inhibida por la fructosa 2,6 bifosfato, ¿no?, que hemos mencionado. Bien, nosotros podemos formar glucosa a partir de gluconeogénesis. Y también a partir del metabolismo de carbohidratos tenemos glucosa. Esta glucosa puede ser almacenada bajo la forma de glucógeno o puede ser entrar a la glucólisis y formar piruvato.